Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado respuestas sobre su origen, su propósito y el porqué del sufrimiento en el mundo. En el libro del Génesis encontramos uno de los relatos más antiguos, un texto lleno de significado espiritual y simbolismo. Hoy te contaré esta fascinante historia, una que marcó para siempre el destino de la humanidad, la creación del hombre, el jardín del Edén y la caída del ser humano. Prepárate para viajar al principio de todo. Capítulo 2. La creación del hombre y el huerto del Edén. Así quedaron terminados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. En el séptimo día, Dios culminó su obra y descansó. Ese día lo bendijo y lo declaró santo, no porque Dios necesitara descanso, sino para establecer un principio. El descanso y la comunión con Él son parte del propósito humano. Este es el relato del origen, cuando el Señor Dios creó los cielos y la tierra. Aún no existían plantas silvestres ni cultivos porque no había llovido sobre la tierra, y tampoco había seres humanos que la cultivaran, pero del suelo brotaban manantiales que regaban toda la superficie del suelo. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El Creador con sus propias manos dio forma a ese cuerpo de barro, pero fue el aliento de Dios el que lo convirtió en un ser viviente. El hombre era una combinación perfecta de lo material y lo espiritual. Luego, Dios plantó un hermoso jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, con frutos exquisitos, y en medio del huerto, dos árboles especiales, el árbol de la vida, que otorgaba vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, símbolo de la libertad y la elección. Un río nacía en Edén para regar el huerto, y de ahí se dividía en 4 ramales. El primero, Pisón, rodeaba la región de Ávila, donde había oro puro, resinas aromáticas y piedras preciosas como el ónice. El segundo, Gijón, rodeaba la tierra de Cus. El tercero era el Tigris, que corría al oriente de Asiria. Y el cuarto, el Éufrates, conocido hasta nuestros días. Dios le dio al hombre una responsabilidad. Puedes comer libremente del fruto de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo haces, sin duda morirás. Aquí vemos algo clave. Desde el principio el ser humano tenía libertad, pero también responsabilidad. Pero Dios también vio algo importante. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso formó del suelo a todos los animales salvajes y aves del cielo, y los presentó al hombre para que les diera nombre. Adán les puso nombre a todos, pero ninguno era adecuado como compañía para él. Entonces, Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, le tomó una costilla y formó a la mujer. Entonces, Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, le tomó una costilla y formó a la mujer. Cuando Adán la vio, exclamó con alegría: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». La unión entre hombre y mujer fue creada desde el principio para ser algo sagrado, un reflejo de unidad perfecta. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán uno solo. En aquel entonces, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Vivían en completa armonía con Dios, con ellos mismos y con la creación. Capítulo 3. La caída del hombre. Pero en ese lugar también había peligro. Entre todas las criaturas, una era más astuta que las demás: la serpiente. Un día se acercó a la mujer y le dijo con astucia: ¿De veras Dios les dijo que no debían comer de ningún árbol del huerto? Eva respondió: podemos comer del fruto de todos, excepto del árbol que está en medio del huerto. Dios dijo que no debemos comerlo ni tocarlo, o moriremos. Pero la serpiente insistió: no morirán. Dios sabe que si lo comen serán como Él, con conocimiento del bien y del mal. El engaño estaba sembrado. La duda había nacido en el corazón de Eva. Vio que el árbol era hermoso, su fruto deseable, y quiso alcanzar esa sabiduría. Tomó del fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante, sus ojos se abrieron, descubrieron su desnudez, y con ello, entró el sentimiento de vergüenza al mundo. Buscaron hojas de higuera y se cubrieron, ocultándose de lo que habían sido antes, seres libres e inocentes. Cuando escucharon a Dios caminando por el huerto en la brisa de la tarde, se escondieron.
Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Adán respondió, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Preguntó Dios. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Entonces vino el juicio. A la serpiente, serás maldita entre todos los animales. Te arrastrarás por el polvo, y habrá enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Su descendiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás el talón. A la mujer, con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará. Al hombre, por haber escuchado a tu esposa y comido del árbol prohibido, la tierra será maldita por tu causa. Con esfuerzo obtendrás alimento hasta que vuelvas al polvo del que fuiste formado. Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los seres humanos. Dios, en su misericordia, les hizo ropa de pieles, proveyéndoles abrigo. Pero una decisión irreversible se había tomado. Fueron expulsados del jardín del Edén. Dios, Querubines y una espada de fuego en el camino al árbol de la vida, para que no pudieran volver. ¿Por qué hizo esto Dios? Para que el hombre, en su estado de pecado, no pudiera comer del árbol de la vida y vivir para siempre en ese estado de separación de Dios. Desde ese momento los querubines fueron presentados como guardianes de lo sagrado, protectores de lo que es puro y reservado por Dios. Esta historia no solo habla del origen de la humanidad, sino también del inicio de nuestra separación de Dios. La desobediencia trajo consigo sufrimiento, dolor y muerte. Pero incluso en medio del juicio vemos algo hermoso. Dios proveyó abrigo y esperanza. ¿Recuerdas la promesa que le hizo a la serpiente? La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. Ese es un anuncio del futuro Salvador, Jesucristo, quien vendría para vencer definitivamente el mal. Hoy seguimos viviendo las consecuencias de aquella elección. Cada día tú y yo enfrentamos decisiones, obedecer a Dios o seguir nuestro propio camino. Pero también tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás escondido por culpa o vergüenza o estás dispuesto a volver a caminar con tu Creador? La historia del Edén no termina en expulsión, termina con una promesa. El hombre puede volver a Dios, solo necesitamos dar el primer paso hacia Él.